saludo a toda nuestra audiencia de Hablemos de Energía, este espacio que es una extensión de nuestras publicaciones especializadas Mundo Eléctrico y Gas Vehicular. Yo soy Marcela Aranguren Riaño, directora periodística de estos espacios. Y hoy me acompaña el ingeniero Ramón Alberto León Candela. Ingeniero, gracias por acudir a este llamado y por acompañarnos el día de hoy. Marcela, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos a conversar sobre todo esto que está pasando en la industria. Bueno, ingeniero, entonces, sin más preámbulo, lo primero que voy a hacer es una breve presentación suya para que nuestra audiencia lo conozca. Él es Ramón Alberto León Candela, es ingeniero electricista de la Universidad Tecnológica de Bolívar, máster en Ingeniería Eléctrica de Iowa State University y becario de un programa de Colciencias. Es experto en mercados de energía en interconexión eléctrica SA-ISA, responsable del desarrollo de los mercados de energía y de la oferta de valor de esta compañía para los clientes, para los negocios de almacenamiento de energía y soluciones energéticas para América Latina. También es miembro de la Junta Directiva de ISA Capital de Brasil, Vehículos de Índigo, el Programa de Inversión para Innovación Corporativa de ISA. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la planeación estratégica de sistemas de energía, gerenciamiento de proyectos de investigación y desarrollo de alta tecnología, también el liderazgo de nuevos negocios corporativos basados en innovación. Entonces, estamos ante toda una autoridad en materia ingenieril y tecnológica. Entonces, es un gusto tenerlo por acá, ingeniero. El gusto es mío, Marcela, tú lo sabes. Bueno, entonces, ¿cuál es la razón por la cual hoy estamos hablando con el ingeniero Ramón? Y es que estamos en el marco de la Semana de la Tecnología e Innovación, que lleva por el eslogan Hacemos posible lo imposible, que ya está en su 6ª versión. Entonces, hoy vamos a hablar exclusivamente de tecnología. Pero hay un tema, ingeniero, que nos preocupa y nos interesa muchísimo. Es el rol que desempeña la transformación digital en la transición energética. Entonces, empecemos por ahí, ingeniero. ¿Cuál es ese rol? Marcela, muchas gracias. Desde el punto de vista de incorporación tecnológica, si uno lo mira solo de esa manera, yo creo que nos quedamos cortos. Porque lo que está ocurriendo con la transición energética, con todas las nuevas posibilidades que nos están dando tanto la energía solar como el almacenamiento, no es solo poner cosas nuevas en un sector que ya lleva más de 150 años funcionando, sino que de verdad está cambiando la manera de hacer los negocios en la industria, la manera en que se contrata, incluso la manera que el gobierno se relaciona con las empresas y con los consumidores. Y eso solo es posible cuando tú incorporas de verdad la tecnología digital, las posibilidades que da ser capaz de supervisar incluso cada uno de los últimos elementos de la red, poder hacer analítica de datos, conocer mejor los precios, tal vez en tiempo real, para todos los actores de la cadena, inclusive hasta el último consumidor. Y eso va a permitir modelos de negocio diferentes. Y los está permitiendo incluso. Yo creo que ya no debemos seguir hablando en futuro, sino en presente. Entonces ya el tema digital está en todos y cada uno de los elementos de la cadena de valor. Entonces no la podemos dejar de lado, es parte integral de lo que estamos haciendo. Ok, bueno, y ese elemento indispensable en esa cadena de valor, ¿cómo lo ha esbozado ISA? ¿Cómo lo tiene estructurado para caminar hacia esa transición energética? Marcela, como te digo, está incorporada en todas partes. De hecho, no solamente es, ustedes nos conocen, siempre han conocido a la compañía como una empresa de transmisión de energía y sigue siendo nuestro core, sigue siendo nuestro negocio más grande y seguramente con la electrificación de la economía cada vez más importante. Pero también incluso es en la unidad de negocio donde estoy yo ahora, en la unidad de negocio de soluciones energéticas. Esto también nos ha permitido empezar a explorar nuevos negocios diferentes, incluso muchos radicalmente diferentes.
Entonces, la primera parte en la transformación es entender que el negocio es diferente y que hay que tener unidades de negocio diferentes, donde tanto la velocidad en la que se hacen las cosas, el tipo de negocios, a los riesgos a los que se enfrentan los negocios son diferentes. Y entonces empezamos desde la estrategia, desde que definimos una nueva estrategia que hace un par de meses la hicimos pública. En esos nuevos negocios que estamos incorporados en la estructura de la compañía, la hemos cambiado precisamente para poder aprovecharnos de esas oportunidades que da la transición. Y en estas nuevas unidades de negocio e incluso en las tradicionales, el eje está que nos permite obtener mejor valor y darle mejor valor a nuestros clientes, es entender lo que está pasando, y solo lo puedes entender cuando interiorizas todo lo que la palanca de la digitalización nos permite obtener mejor información más rápida, hacer análisis estadísticos y predictivos, que la mejor herramienta es Big Data y la inteligencia artificial. Entonces, es la manera en que se lo está haciendo, desde la estrategia misma hasta la estructura organizacional, hasta los procesos de la compañía. ¿Qué implicaciones tiene esta transformación digital en los mercados energéticos? Excelente pregunta, Marcela. Muchísimas gracias. De verdad, lo estamos viendo ocurrir. Nosotros, incluso nuestras conversaciones internas de la compañía, es como buenos ingenieros, qué lindo lo que está ocurriendo. Que como te decía antes hablábamos de futuro, ahorita es de presente, y lo voy a tratar de exponer muy rápido. Nosotros aprendimos, cuando aprendimos de la industria y del mercado de energía, que es que esta industria era más, se podía entender más como los famosos monopolios naturales, porque eran inversiones gigantescas de cientos o miles de millones de dólares. La última planta hidráulica que se construyó en Colombia costó 3, 4 billones de dólares, 4.000 millones de dólares. Una sola compañía tenía ese riesgo. Cuando ISA hace líneas de transmisión, son líneas de transmisión de cientos de millones de dólares. Y el gobierno, pues obviamente los gobiernos, no solo Colombia, sino los países donde estamos, se preocupan mucho de que esas inversiones se hagan y que obviamente haya como una tarifa adecuada para el usuario, como una rentabilidad adecuada para el inversionista. La transformación que está ocurriendo es realmente impresionante. Ahorita, con la energía solar sobre todo, pasamos de tener inversiones que son decenas de millones de dólares, donde son muchas empresas las que hacen las inversiones, donde si una de esas cientos de empresas se quiebra, el mercado no se da cuenta, pues obviamente es muy malo para los inversionistas de esa empresa, pero el mercado simplemente continuará y habrá otros inversionistas. Asimismo, estamos acostumbrados a que las demandas crezcan al 3% anual. O sea, que eso lo que implica es que en 20 años se duplica la demanda. Hoy día aparece un data center y dice, me quiero instalar en Colombia y voy a tener una demanda de 100 megavatios, que es el equivalente a la demanda de Manizales. Y lo necesitan hacer en 2 años, 5 años. O los grandes consumidores, por ejemplo, lo experimentamos en Chile con las mineras, dicen, voy a electrificar mis camiones mineros y eso hace que duplique mi demanda de energía, que ya era alta. Y cómo el mercado se acomoda, cómo las velocidades en que hacemos las cosas cada vez son más exigentes. Ya no sirven 10 años para hacer una línea de transmisión, ya tienes que tener una solución energética en un par de años para atender esa demanda que está creciendo. Entonces, ¿eso a dónde va con los mercados? Que obviamente entonces la naturaleza de las negociaciones, de los contratos, de la facilidad para encontrar diferentes alternativas de suministro de energía son diferentes. Incluso ya parece que eso podría quitarle esta presión a los gobiernos de regular hasta la saciedad, porque ya esto sí se empieza a parecer un mercado más similar al de la sal, al de la papa, al del arroz, donde hay que vigilar la competencia, pero
el gobierno ni necesita, y creo que le haría muy difícil tratar de regular cada una de las interacciones de tantos agentes del mercado. Entonces, el cambio sí creemos que no es mucho más profundo que solamente la tecnología. Es un cambio en la manera en que todos pensamos en el mercado y cómo actuamos dentro de él. Sí, bueno, ingeniero, me surge esta inquietud y es, digamos que la transformación digital y tecnológica pues va creciendo a pasos agigantados, ¿sí? Sí. Pero de alguna manera ese crecimiento también exige que haya un desarrollo de un marco regulatorio que esté a la altura de ese crecimiento. ¿Cómo estamos en Colombia en ese contraste? Estamos intentando. Digo estamos intentando porque al final no es solamente la CREG la que hace la regulación, todos los actores tenemos responsabilidad ahí. Pero tal vez, y esto podría sonar controversial, tal vez no es crear más regulación o hacer marcos regulatorios más que sean capaces de mirar todas las alternativas, sino al contrario, ¿cómo hacemos que dado que la digitalización y las nuevas tecnologías nos permiten que las interacciones sean más naturales entre los que venden y los que compran, podría uno darse la oportunidad de pensar es que tal vez es menos regulación? Ok, bueno, pero me surge también Siempre otra. garantizando competencia, perdóname Marcela, pues siempre garantizando la competencia y que el usuario obtenga Su los beneficio, mejores costos y las mejores. Claro, es que el eje de todo mercado, cualquiera que él sea, es el el usuario usuario. final. Claro que sí. Ok, bueno, en cuanto, o sea, ¿cómo es hoy en día las condiciones, digamos, de infraestructura que tiene por lo menos nuestro sistema interconectado, ¿sí? Y de qué manera esta transformación digital pues viene también a darle ese impulso, ¿por qué se lo pregunto? Porque primero, sin transmisión no hay transición energética, Sí, es eso es cierto. clarísimo, ¿sí? Eh, se dice que tenemos un sistema de transmisión nacional de alguna manera que ya se está quedando un poquito rudimentario. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cuál es la realidad de nuestro sistema de transmisión nacional? Excelente pregunta, Marcia. Primero, no es rudimentario, al contrario. O sea, nuestros sistemas de transmisión, desde la parte, digamos, de tecnología y de la manera en que nos garantiza confiabilidad a todos los que participamos, es de clase mundial. Incluso en eso Latinoamérica, o por lo menos los países donde hacemos presencia, no tenemos nada que envidiar comparablemente con otros países también del mundo. Incluso muchos mercados nuestros, como el chileno, están incorporando renovables a velocidades altísimas con la red que tienen. Pero el reto, incluso no solo voy a hablar de Colombia, porque nosotros lo estamos viendo en Colombia, Perú, Brasil y Chile, para ponerle un ejemplo, es que no es un tema tecnológico de la red. Es que voy a volver a algo que había dicho antes, cuando las inversiones eran muy grandes y eran pocas, los planeadores de los sistemas de transmisión, en Colombia, por ejemplo, la UME, se daban el lujo, entre comillas, de pensar muy bien cuáles son las nuevas generadores, hagamos estudios larguísimos de planeación. Incluso yo cuando estaba en XM, parte de mi trabajo muchos años fue liderar el equipo que recomendaba qué líneas de transmisión hacer para aliviar la congestión. Ahora con este mundo nuevo, con que tú puedes poner una planta solar prácticamente en cualquier lugar del país, el reto para el planeador es gigantesco. Porque entonces el planeador, ¿cómo se va a imaginar en 10 años dónde van a estar los generadores? Si los generadores deciden hacer una planta hoy y la tienen construida en 2 años y le estás diciendo al planeador, necesito capacidad de transmisión en 2 años, y él te dice, pues espera 10 años porque es lo que se demora un proceso de planeación, licenciamiento ambiental y construcción. Entonces, no es un tema tecnológico, es un tema del proceso de planeación, de cómo decidimos cuándo construimos las líneas, cuáles líneas construimos, cómo va a ser la congestión. Y creo que nadie en el mundo hoy tiene una respuesta a esa pregunta. Pero la presión que estamos teniendo todos los que participamos es grandísima.
Entonces es muy fácil decir que es que X, Y o Z están fallando cuando realmente es un cambio estructural de la industria. Las discusiones que tenemos que hacer son gigantescas. Y creo que lo que podría uno preocuparle es que tal vez si uno no se da cuenta de que ese cambio estructural está ocurriendo y demora las discusiones de qué es lo que tenemos que hacer, ahí sí nos vamos a quedar cortos. Solo una nota de algo que hacemos en ISA. Nos dimos cuenta de eso hace algunos años. Tenemos un equipo que solo está, no es parte de nuestra unidad de negocio, es parte de la unidad de negocio de transmisión, pero que está pensando en la transmisión del futuro y cómo, usando las redes que tenemos hoy, la misma infraestructura, poder hacer que podamos transmitir cada vez más energía por las mismas redes de manera confiable, siempre confiable, para poder hacer frente a esa velocidad que está trayendo el mundo. Ok, pero estamos hablando de aprovechar las redes que tenemos hoy, sí. Habría que optimizarlas de alguna manera. Señor. Sí, señor, okay. Así es, tal y cual. Adicionar otras para responder, digamos, a la creciente demanda, porque, por ejemplo, hoy, junio de 2025, sabemos que oferta y demanda están ahí, casi iguales. ¿Sí? Estamos a la espera de una subasta de expansión prevista para el segundo semestre de este año. ¿Sí? Necesitamos atender esa demanda, esa creciente demanda. Entonces, ¿cuál es el panorama, ingeniero, de aquí al quinquenio que viene? No toda la solución va a estar en la red. Nosotros estamos viendo eso también, no solo en Colombia. Ahorita mismo, precisamente, yo estoy en Santiago de Chile, mirando las oportunidades que hay en negocios, en clientes que necesitan energía ya. Y la red le dice, espere un momento. Ya la red no es la única solución. Obviamente es muy importante, es la columna vertebral. Siempre tendremos necesidad de darle capacidad a la red, pero uno lo ve, está ocurriendo en Colombia, en todas partes. Muchos clientes están decidiendo tener un suministro de energía combinado. Una parte de lo que viene de la red y que compra en el mercado de energía y otra parte con soluciones de autogeneración y almacenamiento. Por ejemplo, para un cliente nuestro hace muy poco, desarrollamos un proyecto de energía solar y almacenamiento híbrido, y donde identificamos que esa solución le costaba en precio, en costo equivalente de energía, exactamente igual a como compra energía de la red, teniendo todas las componentes de tarifa. Entonces creo que lo que está requiriendo el sistema es, o los que participamos en el sistema más bien, es pensemos diferente. Hay soluciones y las estamos ejecutando. ISA la está haciendo y sabemos que muchos de nuestros competidores también. Entonces, esa promesa de futuro que decíamos, el mundo será más descentralizado, el mundo eléctrico, habrá diferentes fuentes de energía, habrá prosumidores, ya no es futuro. Está ocurriendo y está ocurriendo a una velocidad que nos está sorprendiendo. Y por eso nosotros queremos estar ahí. O sea que, a ver, de acuerdo a lo que me explica, ingeniero, me lleva a pensar que uno de los eslabones definitivos es la planeación. ¿Sí? Sí. O sea, más que la regulación, es la planeación. ¿Cómo estamos planeando? Sí. Pregunta. ¿Cómo está hoy estructurada y cómo está hoy planeando la UCME en Colombia? ¿Llena las expectativas de hacia dónde vamos y hacia lo que necesitamos? Marcela, te voy a dividir mi pregunta y quiero ser muy explícito en esto. Yo quiero ir la respuesta entre las personas y lo que se le exige a la institución. Porque yo llevo más de 20 años, 25 años trabajando en el sector y mucho de ese tiempo en XM, y siempre he trabajado con personas de las más altas calidades en la UCME. O sea, las personas con las que hemos trabajado, hemos hecho relaciones profesionales y hasta de amistad.
Son excelentes profesionales que con los medios que tienen han hecho unas cosas espectaculares en la red que tenemos ahora. Pero a la UME sí hay que repensarla, tanto en lo que se requiere de ella, lo que se exige de la UME, los recursos que tiene y la manera en que se planea el sistema. Eso sí hay que repensarlo y hay que hacerlo rápido. Porque es que la preocupación es cómo planeas en un mundo incierto. Antes la planeación, teníamos esa ventaja, todos los que planeábamos teníamos un mundo mucho más cierto de futuro, incluso uno podía ver el mundo 20 años en adelante, así yo empecé en el sector. Había un plan de expansión casi que se cumplía al pie de la letra, tanto en generación como en transmisión. Ahora son muchísimos actores con muchísimas intenciones, generadores que se quieren instalar en cualquier parte, empresas que son 3 personas que consiguen un inversionista y montan una planta de generación. El proceso de planeación va a ser todavía más difícil. Requerimos todavía más personas bien preparadas en la UME, que hemos sido, como en Colombia, a diferencia de otros países, muy bendecidos en tener personas en la UME muy buenas. Pero creo que tenemos que tener más personas más preparadas para enfrentar este reto. Bueno, otro factor que es un factor externo, es, por ejemplo, la volatilidad del cambio climático. Usted lo dijo ahorita, ingeniero. Por ejemplo, por allá en los años 90, cuando se reestructuró el sector, llegó la nueva ley eléctrica, la ley de servicios públicos, se hacían planeaciones a 20 años. Ok, se cumplía al pie de la letra, ¿sí? Porque más o menos ya pues se preveía cómo iba a ser el clima. Hoy no lo sabemos. De acuerdo. Además de otros factores externos, geopolíticos, bueno, súmele otras cosas. ¿Habría que planear a periodos más corticos? Yo soy más radical. Tal vez no hay que planear. Yo sé que suena... ¿Hay que ir sobre la marcha? Te lo voy a poner de esta manera. ¿Quién planea el mercado de automóviles en el mundo? Uno no escucha eso, solamente dice, bueno, se venderán tantas unidades y eso. Es que lo que estoy tratando o el mensaje que estoy tratando de traer es que esto cada vez se parece menos al mercado que conocimos en los 90 y más al mercado de bienes y servicios como cualquier otro. Porque si tú dices el cambio climático, obvio, nos preocupa a todos y ya no sabemos si el sol va a ser de una manera o de otra, pero vas a tener múltiples actores, múltiples. Bueno, los estamos teniendo y cada vez eso va a crecer más. Como lo dije más temprano, si se quiebra uno, es como cuando se quiebra una marca de carros, nadie se da cuenta. Pues obviamente sufren los que tienen ese carro y no le... Pero es un mercado con mucho más oferentes, con consumidores que consumen diferente o que en un momento pueden decidir, hoy consumo de la red, mañana consumo con mi propio generador, con sistemas de almacenamiento que me permiten decidir. Ya no tengo el problema de la solar que solo genera a la hora del sol, sino tengo un sistema de almacenamiento que es costo efectivo y que me permite entonces entregar la energía a otra hora donde se necesite o sea más rentabilidad para mí como proveedor. Y no lo van a hacer 3 jugadores, lo van a hacer 100. Entonces, yo no sé si la planeación es la respuesta. Hay que hacer planeación, obviamente, pero no todavía mucho más indicativa. Y la mala noticia, Marcela, es que los que pensamos en esto no sabemos de verdad qué hay que hacer. Hay que sentarse a pensar qué hay que hacer. Y ese es el otro mensaje nuestro. Bueno, me surge esta otra inquietud y es que, digamos que desde el punto de vista de transformación digital, pues veo que estamos a la vanguardia, ¿sí? Pero hay otra faceta que hay que analizar y es la motivación para los inversionistas, ¿sí? Porque podemos tener todo ese músculo digital, pero si no hay quien invierta, ¿cómo hacemos? O sea, estamos en terreno árido. ¿Cómo ve ese tema? Se lo pregunto para la realidad de nuestro país, porque pues para nadie es un secreto que muchos inversionistas se han ido y Colombia pues de alguna manera era como
pues era muy, muy interesante para los inversionistas. Hoy Sí, la realidad es diferente. sigue siendo interesante. Lo vemos, o sea, es algo que vemos en el trasegar del negocio, pero los negocios son diferentes. Incluso cuando me hablabas ahora de la subasta que se planea hacer el año que viene, uno ve el mercado y ve muchos generadores de estos solares medianos o pequeños cerrando contratos de energía directos con usuarios no regulados, pues, o con comercializadores por usuarios no regulados. O sea, el mercado sigue funcionando en el sentido de los contratos y de la inversión. Hay un tema particular, incluso estas empresas que dices tú se fueron, no era un tema del mercado de energía, era un tema de entender los procesos de licenciamiento. Y yo lo digo entender más que es que el proceso sea bueno o malo. A veces los inversionistas, algunos, no tienen toda la información y aún así deciden hacer la inversión y de una manera. Claro, todo puede ser, los procesos de licenciamiento podrían ser, sobre todo en estos proyectos solares, bastante más ágiles y siempre guardando la rigurosidad que hay que hacer ambiental, pero podrían ayudar en eso. Pero yo no veo eso como un tema más de fundamentos del mercado de energía, más de todos los temas adicionales que se requieren para llevar proyectos a cabo. Ok. Bueno, ingeniero, sé que es difícil proyectar un panorama más claro, pero de acuerdo al ritmo como está cambiando el sector, el mercado, ahora con las herramientas de transformación digital, para el caso concreto, por ejemplo, de Colombia, ¿sí? Donde tenemos una hidrodependencia evidente, ¿sí? Pero están entrando estas energías renovables, estas energías limpias. Ustedes allá en la transacción, en el mercado energético, ¿cómo ven? ¿Cómo, si, digamos, esa matriz energética va a tener una variación sustancial en los próximos años? Sí, definitivamente. Okay. También, cuando tú miras la realidad, y los invito a todos los que nos están escuchando a que entren a la página de XM y vean cuánta energía solar hoy está funcionando en Colombia. Hoy hay 2.200 megavatios, el último número que miré, de generación solar instalada. Esos 2.200 megavatios entraron en los últimos 3 años. El tamaño promedio de las plantas, de esas plantas que entraron, son 50 megavatios. Entonces entraron, ¿cuánto es eso? 400 plantas, bueno, 400 plantas, de todos los tamaños. Ese es el tamaño promedio. Y como te digo, entraron en 3 años. En el 2022 habían 200 megavatios. Eso es, entró un Ituango en Colombia en 3 años y la prensa ni se dio cuenta. No hubo una nota de prensa que dijera, o hubo muy poquitas que dijeran, entró un Ituango. Plantas como Ituango duraron 20 años en la prensa. Esa es la transformación. La energía solar, decidir instalar energía solar no requiere un comité, requiere 2 actores, el que monta la planta y el que le compra la energía. Entonces, lo que nosotros sí creemos y estamos viendo, la realidad es la que lo está mostrando, más que una creencia, es que la energía solar cada vez será más barata, se integrará más a la red, no por una decisión de gobierno o inclusive climática, es una decisión de negocio. Es la fuente más barata y más rápida de poner para hacerle frente a las necesidades energéticas que cada vez van a ser más grandes. Entonces sí creemos que hay un cambio en la materia energética grande, cada vez más rápido. Para nosotros, entendiendo lo que está ocurriendo, energía solar más almacenamiento va a ser la fuente principal en el futuro, lo cual te va a permitir una flexibilidad impresionante. Y el tema de confiabilidad energética nos va a preocupar cada vez menos. Va a llegar un momento en que ni nos va a preocupar.
Eso es lo que nosotros creemos. Confiabilidad, esa seguridad, el niño va a ser un recuerdo de esos malucos que no queremos volver a ver, porque las fuentes estarán ahí cuando uno las necesita. Bueno, ingeniero, aquí me surge otra inquietud, porque digamos que usted nos muestra un panorama muy esperanzador, Yo ¿sí? soy optimista a morir. Muy optimista y eso me encanta. Pero no puedo evitar traer a mi mente el tema del apagón en Europa, Sí, ¿sí? Donde las renovables se colgaron de la red y ahí vino el colapso. sí. O sea, ¿qué garantía tenemos de que esta transformación digital aquí en Colombia y en nuestra región sea tan robusta que no vivamos eventos como los que vivieron al otro lado? Me encanta esa preocupación, Marcela. A todos nos preocupa. Pero ya dijiste, soy un optimista, igual va a ser un optimista. Voy a tratar de contarte una historia que ojalá no me meta en un lío. En el año 2000 yo era el encargado de calcular la transferencia segura entre el centro del país y la costa en Colombia, porque el centro del país era hidráulica, la costa era térmica. Y un día en esa época se apagó la costa por un evento en una línea de ISA, pero tenían que haber respondido las plantas térmicas que estaban en la costa en ese momento funcionando. Eran plantas de última, en ese momento Tepsa y Flores eran las plantas de gas natural de mejor tecnología del mundo. Creo que Tepsa era la más moderna del mundo en ese momento, una planta de bebé. Y las simulaciones nos decían que no se debía pagar, pero al final se apagó y era porque al final había un control que tenía la planta que si ocurría un evento de tal características, entonces la planta se afectaba a algo en el control de la llama. ¿Por qué traigo esto? Toda nueva tecnología siempre está expuesta a que le ocurran cosas que no se tenían en cuenta porque no la conocías o estás incorporándolas. Eso es lo que está ocurriendo con las renovables. Desafortunadamente, y este momento de un día después de que se cayó un avión en la India, pero el ejemplo es similar. A veces tienen que ocurrir eventos fatales o muy duros para identificar dónde podemos o dónde es necesario ajustar tanto los controles como las medidas de seguridad, como es como funcionan estas cosas en el mundo y ha ocurrido históricamente. Pues los técnicos, como yo recordar, todos usarán un sistema SCADA, que es un estándar desde hace 40, 50 años. Eso ocurrió por un apagón famoso en Nueva York por allá en los años 70, que entre otras cosas en los años 70 dijeron que había sido un ovni. Eso ocurre, esto ocurre y lo que hay que hacer es ajustar, entender y seguir funcionando. Entonces no es un problema de la renovable, es un problema de adoptar nuevas tecnologías, aprender de lo que ocurre y mejorarlas y continuar. Bueno, ingeniero, usted se remonta a una época en que estuvo inmerso pues en ese proyecto de conexión del centro a la costa. Hoy tenemos grandes expectativas con el tema, por ejemplo, de colectora, ¿sí? Sí. Y de todos estos proyectos eólicos y solares que deben entrar, los estamos esperando todos, que se cuelguen a la red. Entonces, en este momento, el país está en condiciones de responder a esa energía que se va a incorporar al sistema. Sí, claro, definitivamente. El colector ya está funcionando. Hay otros proyectos bien interesantes en otros lugares del país donde ya estamos identificando las necesidades de red y trabajando junto con la UPME en lo que te decía antes, que es tratar de incorporar, incorporar tecnología que nos permita hacer más, transmitir más energía por la red. Hay cosas muy innovadoras que ya se han instalado en Colombia, en la costa, para poder incorporar algo que nosotros llamamos las válvulas inteligentes, las smart valves. Entonces, claro que sí, se está haciendo. Menos mal lo de colectora está andando y seguramente ya se conectarán más plantas eólicas en el futuro y en ciertas zonas adicionales de la costa.
Entonces, sí, eso no es algo, preocupa es cómo lo hacemos a la velocidad que se requiere, más que si es posible hacerlo o no. Bueno, ya estamos terminando y ahora que habla de la velocidad con que esto se requiere, ¿qué importancia juega el respeto a la institucionalidad para que ese caminar hacia la transición energética se dé a la velocidad y de la forma que lo necesitamos? Es absoluto la necesidad, absoluta. La mejor manera de que un proyecto avance rápidamente es, como dicen los de habla inglesa, poniéndole todos los puntos a las IES y cruzando todas las T's. Entre más, tanto de ambos lados, tanto como que se establece las normas como el quien las cumple. Si las cumples al pie de la letra, vas a tener mucho menos problemas, mucho menos reprocesos y seguramente las cosas saldrán rápido. Entonces, pues como ISA y como persona sabemos que eso es absolutamente necesario. Ok, bueno, una pregunta, entiendo que no es de su dominio, ingeniero, Sí, claro. pero sí me gustaría de alguna manera que nos mencionara qué importancia tiene la inteligencia artificial en todo este escenario de transformación digital. Ha sido, como todo, es de lenta adopción, pero uno empieza a trabajar con ella y dice, ¿cómo no tenía esto antes? En todos los elementos de la cadena. Te voy a poner un ejemplo relativamente simple. Hay un modelo de negocio de almacenamiento que nosotros estamos desarrollando que requería hacer unos análisis increíblemente largos. Veíamos sobre el comportamiento de la radiación solar en diferentes partes del país y en diferentes momentos. Y a alguno se le ocurrió, ¿por qué no le preguntamos en ese era Gemini, el de Google, que nos hiciera ese análisis, y lo tuvimos en un par minutos? Entonces, es un apoyo fundamental si queremos hacer las cosas rápido. Ok, bueno, ya las dos últimas preguntas. Estamos viendo todo el panorama como región, Sí. pero sí, cuando uno mira una foto, uno se quiere mirar uno mismo. ¿Cómo está Colombia en esa foto regional? No tan mal como pensamos, pienso yo. Claro, mucho de lo que ocurre o la velocidad que incorporas, por ejemplo, renovables, también tiene que ver con qué problemas de fondo tenías antes de. Uno ve a Chile muy avanzado, pero Chile hace unos años tenía unos costos de energía altísimos. Estaba digamos, era necesaria la energía, pues la generación térmica para ellos con combustibles importados. A ellos su realidad los obligó a hacer una transición muy rápida. Colombia y Brasil, en porcentaje, digamos, de cada uno, están a una velocidad similar en la adopción de las renovables porque, como tú lo decías antes, somos un país muy hidráulico. Entonces, eso es una ventaja que hemos tenido y que hace que tanto en efecto medioambiental como en costos de energía básicos, hacía que, digamos, la adopción fuera un poquito más tarde. Pero ya la velocidad que estamos teniendo ahora, nosotros que estamos viendo, es incluso más rápida que otros países en la región. En velocidad. Arrancamos más tarde, pero en velocidad está creciendo. Yo los invito a ver lo que está ocurriendo con la solar. A veces uno se queda muy pegado de la colectora, las eólicas que no entraron, pero la energía a monitorear es la solar y no es una decisión de gobierno ni de grandes instituciones, es una decisión de personas que invierten. Ok, bueno, ingeniero, como sé que el tiempo ya se nos agotó, Sí. ya debemos cerrar. Simplemente, pues, no sé, una conclusión, una reflexión hacia dónde vamos en el corto y mediano, porque en el largo plazo, pues, es difícil preverlo en materia de transformación digital, mercados y transición energética. Gracias, Marcela. Yo creo que tú dijiste algo que me quedó sonando mucho. Sí, uno puede ser optimista. Podemos ser optimistas en que vamos a tener los recursos de energía que requerimos, pero no por una decisión de pocas personas, por una decisión de muchas personas que están decidiendo invertir o comprar energía. En que
el mundo cada vez se va a electrificar más y está dejando de ser solamente una decisión, digamos, de cambio climático, y no es que sea mala o buena, sino que era más difícil convencer a algunos decisores de hacer las inversiones. Ahorita son más decisiones de negocio, de rentabilidades interesantes en poco tiempo o pocos tiempos de construcción. Eso va a hacer que se dinamice muchísimo más, tanto la industria como el mercado, y en empleos uno está viendo que incluso se requieren más personas para trabajar en el sector porque hay más demanda y hay más fuentes de energía. Entonces uno sí podría pensar en positivo. Claro, uno a veces se queda en lo que está, en el problema que ocurre hoy, lo que está ocurriendo hoy por un tema de permisos ambientales o de incertidumbre del mercado. Pero nos da para pensar que la transformación que está ocurriendo es buena y que adicionalmente es más profunda que solo incorporación tecnológica. Es realmente la manera en que funciona la industria y cómo se transa la energía. Ingeniero, pues muchas gracias, y con este mensaje de positivismo nos vamos, nos despedimos, no sin antes agradecerle por acompañarnos en este espacio de Hablemos de Energía. Gracias, ingeniero, gracias a Isa, a todos los que hicieron posible esta entrevista, y a ustedes, querido público de Hablemos de Energía. Nos estaremos viendo en los próximos días con un nuevo entrevistado para que sigamos hablando de energía. Los invitamos a que, por favor, compartan esta entrevista, para que nos visiten en nuestras redes sociales, Revista Mundo Eléctrico, también para que nos visiten en nuestro website, revistamundoeléctrico.com. Muchas gracias y nos veremos en los próximos días para que sigamos hablando de energía.